Pues ya estamos aquí con el doctor Jorge Retana Yarto para hablar de lo que está pasando en Medio Oriente. Esta tensión que se ha originado luego de que Israel tomara pues la decisión de supuestamente defenderse, adelantarse a lo que considera podría ser digamos que un ataque inminente de Irán hacia Israel, cuando Irán en realidad nunca dio muestras de querer atacar a Israel. Pero bueno, ya el doctor nos hará este análisis. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias, Nancy, muy amable, a las órdenes. Pues vimos toda esta tensión a partir de este primer ataque que lanza Israel de forma, dice, defensiva, ¿no? Que se adelanta pues a los hechos, a la sospecha de que en algún momento Irán podría tener esta actitud bélica y pues vemos a un Estados Unidos que incluso saca a su presidente de una reunión importante que era esta cumbre del G7 en Alberta, Canadá, pues para digamos de alguna manera definir en las áreas más estratégicas del propio Estados Unidos qué conducta iba a tener esta nación o este hegemón respecto de esta guerra que ya se vive en Israel e Irán. ¿Cómo vio estos momentos de tensión que hemos venido observando y sobre todo esta actitud de Israel? ¿Es verdad que los países pueden lanzar este tipo de ataques de forma preventiva o de forma, digamos, bajo el argumento de la sospecha? Gracias, Nancy. No, mira, evidentemente el tema es el siguiente. Mira, y acuérdate que en toda la región el problema histórico ahí es el del Estado palestino. Nunca ha logrado concretarse esta entidad soberana, autónoma, con un territorio, fronteras garantizadas, etcétera. Este problema sigue allí vigente. Y este problema pues es un parteaguas entre los demás países árabes o en el caso de Irán, persa e Israel. El tema fundamental es que al no haberse podido resolver este asunto, es un problema latente y genera alineamientos en favor, en contra, etcétera. Pero hay otro tema fundamental que es el que en los últimos años, quizá en la última década, tanto Estados Unidos como la OTAN y también Israel han venido aduciendo como una amenaza a la seguridad nacional de Israel. Y es el proyecto nuclear de Irán. El proyecto nuclear de Irán, ellos sostienen que es para crear bombas atómicas, bombas nucleares que amenacen la existencia del Estado de Israel. Entonces, ellos han mantenido esta actitud. Israel cada que puede, menciona que se siente amenazado en su seguridad nacional porque Irán está desarrollando un programa nuclear que puede terminar en la fabricación de armas nucleares y que esto sería una amenaza directa para su existencia. Irán ha reiterado que no es esa su intención, que como Estado soberano, como país en desarrollo, tiene derecho a utilizar la energía nuclear con fines industriales, agrícolas, etcétera, que no es su intención crear bombas nucleares y menos atacar a nadie. Sin embargo, los políticos de Israel, de distintas tendencias, mencionan una cuestión que parece pesar mucho en la opinión pública en Israel. Cuando todavía vivía el Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución islámica, llegó a decir que Israel no debiera existir. Entonces, esta declaración la han tomado como una amenaza directa. Y a partir de allí, el problema histórico del Estado palestino en toda la región se ha juntado con el problema del programa nuclear de Irán.
Irán estuvo desarrollando negociaciones con Occidente, participó también Rusia, y con la finalidad de que aceptara visitas periódicas de especialistas de la ONU que certificaran que no se estaba orientando el desarrollo de las plantas nucleares, tiene 4, en la posibilidad de darle un perfil militar ofensivo. Ha habido muchos avatares y que no ha cumplido con las promesas y que dice Estados Unidos esto y dice Estados Unidos lo otro. El 6 de octubre de 2023 estalla el conflicto palestino con Israel. Bueno, el genocidio, ¿no, doctor? O sea, ¿sí? que ya no hay que nombrarlo Sí, conflicto. pero el ataque inicial que hace Hamas, el ataque inicial que hace Hamas, y esto obviamente lo toma Israel como el gran pretexto para prácticamente intentar exterminar a la población que está asentada en Gaza. En Gaza viven 2 millones de habitantes de Palestina. Pero cuando ese ataque de Hamas se produce, fíjate, Hamas logra engañar a uno de los más importantes, o el más importante servicio de inteligencia, que es el Mossad. Y, perdón, el servicio de inteligencia de Israel. El Mossad, sí. No, es que el de la seguridad interna es el Shin Bet. El Mossad es la inteligencia exterior. Los líderes de Hamas tenían muy clara la idea de que con Netanyahu se iba a vivir una nueva etapa de genocidios al pueblo palestino. Y entonces ellos planteaban realizar un ataque aproximadamente en los primeros meses del año 2023. Pensando que Netanyahu regresaba a fines de 2022. Entonces ellos le plantearon este problema, esta situación a Irán, a Hezbollah, a Líbano. No pudieron realizarlo antes y entonces lo realizan en los primeros días de octubre de 23. Y a partir de allí, Israel toma esta situación como el gran pretexto que necesitaba para desarrollar una política de barrido étnico, le dicen. Bueno, ya sabemos, lleva 60,000 muertos y el 77% del territorio controlado. Entonces se replantea el problema palestino, se replantea el problema del Estado palestino, pero Israel lo conjunta con el tema del desarrollo nuclear en Irán, y cuando Irán entra al conflicto, Israel vuelve a plantear la necesidad de atacar las instalaciones militares nucleares de Irán. Para Israel esto no tiene alternativa, pero además tiene a toda la OTAN y a Estados Unidos detrás de esta misma posición. Entonces, obviamente Hamas termina siendo aniquilado junto con una parte muy grande de la población de la Franja de Gaza, y cuando Israel decide bombardear Líbano e invadir una parte del territorio de Líbano, desde mi punto de vista es cuando Irán entra directamente ya a desarrollar ataques contra Israel. Desde un principio, Nancy, audiencia de Contralínea, cuando se vuelve a estallar el tema del pueblo palestino en Medio Oriente, de la falta de una resolución histórica del mismo, el riesgo fundamental era ese, que Irán se enfrentara con Israel como los dos estados más grandes y más fuertes de la región. Ese era el riesgo. Y todos los acontecimientos se fueron dirigiendo hacia ese momento. Irán no solamente apoya a fondo la causa palestina, sino que su propio derecho soberano a contar con energía nuclear como un país en desarrollo. Nosotros tenemos Laguna Verde. Entonces, pero para Israel esto no tiene alternativa. Israel está dispuesto a jugarse el todo por el todo para evitar que Irán tenga
un dominio completo de la energía nuclear. Irán tiene 4 plantas nucleares asesorado por Rusia. Le llaman plantas de enriquecimiento de uranio. Entonces, para que tú estés en posibilidad de fabricar una bomba nuclear, necesitas un determinado nivel de enriquecimiento de uranio. Lo que Israel sostiene es que Irán está ya muy cerca de llegar al nivel de enriquecimiento de uranio que se necesita para fabricar las armas nucleares. Eso es lo que ellos sostienen, y de allí el ataque. En abril de este año, Israel le planteó al presidente Trump que iban a realizar el ataque a las instalaciones nucleares. Trump le dijo que se esperara, que él le iba a poner un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear. Ellos no están planteando negociar con Irán nada sobre el tema palestino, esto hay que tenerlo muy claro. Para ellos su preocupación es el programa nuclear. Entonces, es cuando nosotros nos enteramos por la prensa que Trump le da al jefe, al presidente y al jefe del Estado de la República Islámica de Irán, le da un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo con Israel. Obviamente, Irán rechaza este plazo perentorio, este ultimátum, y se siguen desarrollando una serie de ataques de Israel hacia Yemen, de Israel hacia Líbano, de Israel hacia Irak, de Israel en Gaza. Es decir, la aviación israelí, que es la más poderosa de la región, bombardea prácticamente a quien considera que debe bombardear porque le representa el más mínimo riesgo. Entonces, Irán empieza a involucrarse cada vez más en una que pudiéramos llamar una guerra de represalias, porque ataca a Israel y responde Irán y vuelve a atacar a Israel. Sin embargo, esto llega a un punto de quiebre muy importante el 12 de junio, que es el día en que Israel logra atacar las instalaciones nucleares directamente de Irán. Aquí hay un cambio ya muy importante porque había hecho bombardeos más o menos en áreas muy cercanas, pero aquí hay un ataque directo a una de las plantas nucleares y no logra ser blanco en el conjunto de la planta nuclear, pero sí la golpea de una manera muy cercana y mata prácticamente a la cúpula militar de Irán, al jefe de la inteligencia, al jefe del Estado Mayor, al jefe de la Guardia Nacional, hiere al asesor principal de Ali Khamenei, que es el del Ayatollah, etc. Es decir, destruye una parte muy importante, nadie ha podido saber en qué proporción, pero muy importante, a través de una operación magistral, desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, porque ellos lograron estar dentro del terreno iraní desde hacía varios meses. Crearon una base de drones. Desde dentro del territorio atacaron con drones las instalaciones militares, fábricas de misiles, defensas antiaéreas. También ponían guías para que los aviones, los que iban a bombardear, tuvieran una zona perfectamente delimitada. Fue una operación que se llama en términos militares quirúrgica y que fue un gran triunfo de la inteligencia israelí. Sin embargo, el tema es que después de que fue un golpe brutal a Irán, Irán decide responder ya con todo lo que tiene y desarrolla una ofensiva de misiles desde hace 5 días de manera continua. Se calcula que ha disparado unos 800 o 900 misiles sobre el territorio de Israel. Israel tiene una defensa antiaérea que le llaman en capas, tiene 4 dispositivos distintos. El más importante le llaman la cúpula de hierro. Los únicos misiles que no logra detener el sistema de defensa antiaérea en capas de Israel es
son los misiles hipersónicos de fabricación soviética, que Rusia le vendió a Irán y que tiene también Líbano y que ya se los dio a Hezbollah. Entonces, esos son los únicos misiles que el sistema de Israel no logra detener, porque esa tecnología de los misiles hipersónicos no la tiene nadie en Occidente. Esa es una ventaja estratégica que en este momento, en términos de guerra, tienen Rusia, China, Irán, sobre Israel y la OTAN. Eso es una ventaja. En parte compensa la ventaja estratégica que tiene Israel en relación a todos los países de la zona, porque es el único que posee armas nucleares. Entonces, si Irán llegara a fabricar eso, pues hay un equilibrio estratégico, pero no lo van a permitir, prefieren ir a la guerra total. Entonces el problema que tenemos ahí es que se ha ido desarrollando ya de tal manera estos combates, Nancy, que Putin tomó el teléfono y le habló a Trump y le dijo, vamos directo a una guerra nuclear. Porque como Irán no tiene bombas nucleares, Pakistán, que sí las tiene por su conflicto con la India, que también las tiene, le ofreció su arsenal nuclear a Irán, para que en caso de que Israel decida usar una bomba nuclear contra Irán, él tenga capacidad de responder con el mismo tipo de armas. Entonces, por eso Putin, y por las llamadas desde la Casa Blanca, sale de la reunión del G7. Ni siquiera se entrevista con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y decide viajar hacia allá. Le dice Putin, estamos cerca de una guerra nuclear, esto no es broma. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló tal encono, tal situación de violencia, es decir, están disparando y hay una gran cantidad de civiles muertos de uno y de otro lado. Israel está bombardeando Teherán. Israel en el ataque nuclear mató a 70 personas e hirió a 300. Irán está respondiendo y ha matado también una X cantidad de personas porque ha bombardeado las dos principales ciudades de Israel, Tel Aviv y Jerusalén. Con nuevas armas lograron vencer al domo de hierro que le llaman y atacaron instalaciones militares de Israel y atacaron el Mossad, el edificio del Mossad. O sea, Israel ha propiciado golpes muy brutales, muy grandes, pero también lo ha hecho Irán. Puede ser que Israel tenga en este momento todavía una ventaja porque su aviación pues no tiene comparación. Los aviones, por ejemplo, de Irán son viejos. Lo que tiene es drones y misiles de distinto tipo con los que se está defendiendo. Estos golpes tan precisos, antes Israel había matado al jefe de las milicias de Hezbollah, mató al jefe militar de Hamas, mató al jefe político, a uno de los jefes de Irán. Es decir, Israel tiene la capacidad técnica de que sus servicios secretos le ubiquen perfectamente bien a los principales líderes de los países o de los movimientos con los que está enfrentado y tiene la capacidad de asesinarlos. En el servicio de inteligencia israelí, como lo hay en la CIA, hay un área que se llama el Departamento de Asesinatos, así se llama. Entonces, aquí la gran sospecha es si Israel solo puede hacer eso o tiene a toda la OTAN a través de los satélites enviándole la información necesaria para dar estos golpes precisos quirúrgicos. Porque la respuesta, por ejemplo, de Irán ha sido masiva, 100, 200 misiles en una noche. Pero Israel ataca con su aviación y da golpes precisos. Acaba de matar apenas al que habían sustituido del jefe del Estado Mayor del ejército de Irán. Mató al primero en el ataque contra las instalaciones nucleares, lo sustituyeron con otro y ya lo asesinó también.
Entonces, algo inusual. El día de ayer sale el encargado de las relaciones exteriores de la República Islámica y le pide. Bueno, voy a hacer una Sí, acotación porque estamos grabando este programa el miércoles ok. 18 Correcto. y se va a publicar el viernes. Ok. Entonces, nada más precisar que fue el martes El 17 de martes. junio. Correcto, gracias. Y entonces le di algo inusual. El jefe de la diplomacia iraní sale y le pide ayuda a China. Directamente y en público, cuando sabe que va hacia la zona un portaaviones de Estados Unidos, que Trump dejó todas sus ocupaciones y va hacia allá seguramente a reunirse con Netanyahu. En ese momento sale el jefe de la diplomacia iraní y abiertamente le pide su ayuda a China. Esto implica una situación en donde, sin exagerar, sin alarmismos, estamos muy cerca de una guerra total. ¿Por qué? Porque en el momento en que Estados Unidos decida atacar directamente a Irán, va a intervenir China y va a intervenir Rusia. O al revés, en caso de que, no creo que cometieran esa locura, pero en caso de que a alguien en Irán se le ocurra bombardear el portaaviones de Estados Unidos, van a ser atacados. Entonces, desafortunadamente, esta es la realidad, estamos cerca, pero creo que todavía hay tiempo. Cuando entrevistaron, ya subiéndose al avión, a Trump dijo dos cosas que son importantes. Reiteró, no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Punto número uno. Pero punto número dos dijo, voy a buscar una solución definitiva al problema. Entonces, ¿qué dijo exactamente con voy a buscar una solución definitiva? Si lo entendiéramos en el mejor de los casos, vamos a resolver el problema palestino y vamos a ir a un acuerdo con Irán bajo supervisión internacional para que no tenga ninguna posibilidad de fabricar armas nucleares. Ojalá fuera En ese la más, escenario, pero no en la más pareciera. constructiva de nuestras interpretaciones. Pero hoy sale en la prensa, otra vez estamos en miércoles, y antes de llegar le exige a Irán la rendición incondicional. Pues ¿cómo va a ser? Se está siendo atacado, o sea, no hay manera de que ese sea el escenario que se le plantea a una nación que está siendo atacada. Cuando quieres negociar con ella un proceso de pacificación. Entonces, la situación está extremadamente complicada, sin ningún tipo de alarmismo. Siempre habrá tiempo para el acuerdo político, pero en estas condiciones está muy complicado porque ya antes, cuando China trasladó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Israel disparó contra los aviones chinos. No los alcanzó, iba todo el avión donde se llevaban todos los alimentos, ayuda médica, todo, iba escoltado por dos aviones cazas chinos. No logró hacer blanco Israel, probablemente fueron disparos de advertencia, pero la respuesta de China fue contundente. Dijo, Israel cabe en el dedo chiquito de China. No durarían 5 minutos en una guerra contra nosotros. Entonces, la situación es verdaderamente, pero realmente preocupante. ¿Qué quiere decir esto? Que las más grandes potencias de este planeta, con un arsenal nuclear inmenso, están planteando posiciones de fuerza y estas posiciones en cualquier momento pueden chocar. Repito, si Trump quiere humillar a Irán y decirle que se rinda incondicionalmente, da a entender antes de que sea atacado, pues está la cosa bastante mal, porque no creo que China y Rusia se queden con los brazos cruzados, especialmente China.
desde ese punto de vista, Israel ha venido gritando, casi implorando que Estados Unidos intervenga directamente en la guerra. Pero entonces aquí el gran problema es, si no se resuelve el problema palestino y no hay una negociación con Irán para algún acuerdo respecto de su programa nuclear, cualquier otra opción es la guerra. Ese es el gran problema. Y Turquía dijo, nosotros combatiremos al lado de Irán. Pakistán, que tiene armamento nuclear, dijo, combatiremos al lado de Irán. Está muy grave la situación. Creo que podría todavía haber esa posibilidad, pero tendrán Estados Unidos e Israel, probablemente con Gran Bretaña y Francia, que abrir una vía de negociación. Salvo que quieran, no creo eso, no me parece que esté ninguna potencia, ni de un lado ni de otro, en posibilidades de ir a un conflicto nuclear, no lo creo. Una guerra nuclear, lo dijeron desde los tiempos del enfrentamiento de la URSS con Estados Unidos, de la OTAN y el Pacto de Varsovia, una guerra nuclear no la gana nadie. Se destruye todo. Entonces no creo que estén ahí. Muy probablemente en el estilo de Trump están presionando, como lo hace Trump siempre, primero desde una posición de fuerza, planteando lo máximo, desde una posición de fuerza, y de ahí empezar a ver cuáles son las reacciones del oponente, del adversario, del enemigo, como lo quieran ver, y de allí empezar a explorar algún tipo una negociación alternativa. Hay una cuestión que no está confirmada, pero que leí también de una agencia europea y que sería muy gravísimo. En el área en donde Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, se empezó a percibir ya radiación. Si esto es verdad, si la planta dañada está emitiendo radiaciones nucleares, van a tener que desalojar a la población de toda una región, porque esto es gravísimo, esas radiaciones te matan. Sí, como ocurrió en su momento con Chernobyl. Así es. Entonces, no está confirmada esta, yo la leí de una agencia de noticias europea, pero no encontré otras más que la confirmaran, por eso la planteo de esa manera. Pero si esto fuera, estamos ya en un problema muy grave, porque eso mata cientos de miles de personas, no estamos hablando de 200 heridos, ¿no? Estás hablando de cantidades descomunales. Entonces, la situación es en extremo delicada, probablemente desde la crisis de los cohetes nucleares instalados en Cuba, no se había vivido una situación tan cercana a un conflicto nuclear. Al último, en esa crisis de 63 en Cuba, pues no la resolvieron en una reunión Nikita Khrushchev con John Kennedy, con el secretario de la ONU, nadie más. Ellos dos mano a mano teniendo de testigo al secretario general de la ONU. No sé en este caso si Trump busque alguna reunión con Putin y con Xi Jinping y con Ali Khamenei de Irán, o no quiera eso, o esté pensando en una solución en donde primero trate de tensar la situación al máximo con Irán, a ver hasta dónde está dispuesto a ceder. Trump regularmente hace eso, negocia así, pero la respuesta de Ali Khamenei, el líder religioso de Irán, pues es que eso era imposible, que ellos no iban a hacer a proceder con esa rendición. Y entonces, si ahí no surge una opción distinta, que probablemente pueda plantear Putin o el mismo Xi Jinping, porque los europeos pues están a lo que diga Trump. E Israel, pues Israel
se porta siempre con una inmensa prepotencia, está siempre a la vanguardia, con el mejor armamento, con la mejor aviación, porque se la suministran a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia. Entonces, creo que desafortunadamente la clave de todo está en Trump, en función de algún tipo de negociación que abra con China y con Rusia. Porque lo que sí me queda claro es que si ataca directamente Estados Unidos a Irán, necesariamente China y Rusia tendrán que entrar porque tienen acuerdos de defensa con Irán. Ay, doctor, pues es que es muy grave que esta decisión que impacta al planeta, porque no es Sí, una no, decisión que no. impacte solo a una Sí, región, ahí sino que empieza el problema. impacta al planeta entero, esté en manos de Trump. Sí, sí, eso es quizá lo peor que nos podía haber sucedido. Es decir, ningún otro jefe de Estado de la Unión Americana tendría en sus manos una situación así. No sabemos. Es que ya está tan conflictuado el tema, ya está tan exacerbadas las hostilidades entre Irán e Israel, ya empiezan a intervenir también los aliados de Irán, ya lanzaron también misiles hipersónicos desde Líbano, Entonces, eh, para Israel es muy claro que él no puede combatir contra 6 o 7 a la vez y necesita Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Estados Unidos tiene la clave. Mira, hace tiempo que se reunieron 150 historiadores, dijeron que la decadencia de Estados Unidos, no necesariamente, pero que muy probablemente podía llegar a contemplar como una salida a esa crisis histórica una guerra. El tema aquí es que si fuera una guerra contra las potencias, pues esto deriva rápidamente, se rebasa el armamento convencional y se puede llegar a las armas nucleares. Creo que nadie saldría ganando, pero siempre hay el riesgo de que alguien tome una decisión precipitada, de que alguien piense que puede ganar una guerra así, y entonces estaríamos en una situación absolutamente inmanejable, porque tan es así que Putin tomó el teléfono y se lo dijo a Trump. Es que parece tan una locura, doctor, que no es comprensible, o sea, no Sí, es sí, comprensible este es momento demencial de totalmente. la historia que estamos viviendo, sobre todo con un personaje como Netanyahu, pues como usted bien nos narraba, ¿no? O sea, aventándole bombas a quien quiera y no teniendo ninguna consecuencia, o sea, está matando a todo un pueblo, está cometiendo un acto de lesa humanidad, un genocidio, y nadie ha sido capaz Con de absoluta frenarlo. Y impunidad. ahora que nos recordaba esto de la crisis de los misiles de la década de 1960, pero pues al menos ahí había una figura, digamos, importante dentro de la ONU. La ONU actualmente está desdibujada, no hay Totalmente. ninguna organización internacional que pudiera mediar, o sea, estamos en un momento Si la ONU realmente estuviera vigente, no catastrófico. hubiera llegado la situación a esto, tan sencillo como eso. Entonces, aquí el tema es que Rusia y China, pues tampoco quisieran llegar a esa cuestión. No, pues nadie, o sea, ¿quién? ¿Trump? O sea, yo Sí, creería que ni siquiera no, él. sí, no, yo creo también eso. Aquí el problema es que cuando ya están las cosas así, pues cualquier cosa se puede salir ya de No, control. ya es Ya es una claro, es cuestión. como cuando hay un incendio pequeño y de repente se convierte en una cosa que ya no puedes frenar. Así es. La otra sería que Trump aceptara algún tipo de guerra en la región, pues en términos limitados, con armamento convencional, pero pues está un poco complicado. Yo me oriento a pensar que Xi Jinping y Putin tienen que hacer un trabajo de presión y persuasión a la vez para decirle, pues es que
Si tú crees que así nos van a ganar, pues no nos van a ganar. Te vas a morir tú, me voy a morir yo, nos vamos a Y morir todos, o todos. sea, el planeta, o sea, las Entonces, aquí repercusiones. no va a haber, eso lo dijeron los científicos desde hace mucho tiempo, cuando se hablaba de que la URSS y Estados Unidos estaban en una paridad estratégica, le decían académicamente, pero en realidad otros le decían que era el equilibrio del terror. Decían, tienen una capacidad mutuamente asegurada de destrucción. De destruir el planeta. Y así es. Entonces, el tema fundamental es que estamos en una situación muy complicada y no hay otros intermediarios. No hay intermediarios. O sea, las grandes potencias nucleares se tienen que sentar y negociar entre ellos, esos cuatro. Estados Unidos, el representante de la OTAN, que también tienen armas nucleares, China y Rusia. Unos abogando por Israel y los otros por Irán y el pueblo palestino. No hay mediaciones, eso es una de las cosas peores que hay. No hay mediaciones, no hay quien más pueda mediar. O sea, el secretario de la ONU ni siquiera lo menciona nadie. Entonces, el tema es que este es un pócar ahí de cuatro y no sabemos, hay mucha incertidumbre, una incertidumbre mundial, no sabemos qué va a pasar porque pues muy pocos confían en el equilibrio en la toma de decisiones del señor Donald Trump. Doctor, y nos decía, estamos muy cerca de una guerra total, sin embargo, hay una posibilidad de que entren en cordura y que esto se frene. O sea, hagamos votos por ello, ¿no? Sí, La claro, presidenta sí, Sheinbaum, de sí, hecho, se manifestó en ese por la sentido. paz, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay la posibilidad en cualquier momento de la política mundial, por terrible que sea, siempre hay unos minutos para buscar la negociación política. Siempre hay espacio para la política. Incluso podría ser justo que Irán salve al planeta, o sea, que Irán diga, acepto la cuota de humillación por salvar el planeta. Ojalá, Sí, doctor, porque porque del lado de Israel son irreductibles igual que Trump. O sea, tú no puedes avanzar en tu programa nuclear. Entonces, creo que el eje de la negociación tiene que ser controles muy estrictos con garantía de China y de Rusia, probablemente de la ONU, sobre el programa nuclear de Irán, para que eso le garantice a Israel que no va a ser atacado nunca con armas nucleares desde Irán. Pero del otro lado tendrán que asegurar también, garantizar que Israel no vuelve a hacer un solo bombardeo en territorio iraní. Porque lo que se queda inconcluso, Nancy, es la ventaja estratégica que tiene Israel sobre toda la región, que es la posesión de armas nucleares. y bueno, también hay que decirlo, usted nos decía, la posición de Israel es irreductible de que Irán no puede tener armas nucleares. En realidad, la posición de Israel yo creo que ya es una posición de falta de humanidad total. O sea, no es que no quiera que otro país tenga armas nucleares, es que utiliza eso como pretexto para acabar con ese sector de humanidad. O sea, es lo que está pasando en Gaza, Esa donde nación. sabe perfectamente que no hay, nunca va a haber digamos, un piso parejo en la guerra. O sea, tanto así que es un genocidio. Y lo mismo está aprovechando en estas otras regiones. Sí, y bueno, un periodista inglés en una conferencia de prensa decía, tengamos claro, Israel se ha pasado 30 años asustándonos con la bomba nuclear de Irán, e Irán nunca ha llegado al punto en donde un científico diga sí, efectivamente la puede fabricar. Incluso han mataron primero creo que 5 de los científicos que estaban en el programa nuclear en Irán, y el día del ataque a las instalaciones mataron 7 científicos nucleares, de los 15 que estaban destinados a ese programa. Es decir, ya casi acabaron con los mandos militares y con los científicos del programa nuclear de Irán. Han desarrollado un trabajo tremendo, le llaman ellos asesinatos preventivos.
Entonces, la cuestión está muy complicada porque el único que puede forzar a Netanyahu a una negociación de cierto equilibrio es Trump, no hay nadie más. Y aquí, doctor, pues yo creo que ni hay ética, ni hay justificación. Esto que nos dice de ahora asesinatos preventivos, o sea, bueno, es Sí, también han una acabado locura. con todos los mandos militares de Hezbollah, de Hamas, de Irán, o sea, los han asesinado a todos. Doctor, una reflexión final de cierre, por favor. Bueno, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es, como tú mencionabas correctamente, esperar que haya la mínima sensatez, la mínima cordura. Nadie tenemos mucha confianza en los equilibrios del presidente Trump, pero creo que al último un instinto de sobrevivencia de ellos, pues también podría llevar a buscar una alternativa de negociación que se ubique en medio de esta posición, te rindes o te ataco. Es decir, algo intermedio en función de que no van a atacar a alguien que esté solo. Van a tener que enfrentar a China y a Rusia en ese ataque contra Irán. Y esto ya cambia radicalmente la situación para Estados Unidos y para la OTAN. Ya tampoco tienen ellos demasiadas ventajas. Ahí ya podríamos hablar de un cierto equilibrio estratégico en términos del arsenal de armas convencionales y nucleares que pueden tener China y Rusia, lo que ha ofrecido Pakistán, el alineamiento de Turquía, que es una potencia en el área euroasiática, no, tampoco Estados Unidos y la OTAN la tendrían nada fácil. Así es de que esa situación probablemente lleve a la necesidad de buscar una alternativa distinta, porque no estamos tampoco en los años 60, en donde Estados Unidos no tenía otro rival estratégico más que la URSS. No, hoy hay otros poderes que pueden actuar en una coalición contra Estados Unidos y creo que tampoco tendrían todas consigo. Entonces, creo que ellos lo saben. Entonces, esto los puede llevar a plantear una negociación intermedia, un acuerdo intermedio que cubra la parte del programa nuclear que ellos ponen en primerísimo lugar, que también plantea el problema palestino, porque si no eso vuelve a estallar en 10 años, tenemos otra, o en 5, en 3, tenemos otra situación igual, no se resuelve eso. Entonces, si no abordamos esos dos grandes problemas, allí tendríamos un riesgo muy grande, pero esperemos que haya una medición, un cálculo de las fuerzas adecuado y que se den cuenta que tampoco las tendrían todas consigo y eso lleve a todo mundo a pactar una situación en donde se busque un acuerdo negociado, porque de otra manera, pues es la destrucción, ¿no? No hay nada. Algún día un científico dijo que los únicos que quedarían serían las cucarachas. Así de grave, doctor, y pues como siempre le agradecemos estas reflexiones. Por supuesto, mantenemos esta comunicación Sí, permanente claro. para ir viendo cómo se va desenvolviendo esto, para analizar incluso estas reuniones que van a haber próximamente y por supuesto para tener siempre pues este análisis incluso de carácter histórico inmediato, ¿no? Para entender cómo Perdón, llegamos a Nancy, este déjame punto. recordarle esto a la audiencia. Cuando Jorge Ramos hace 4 meses, algo así, periodista de Univisión, le preguntó a Donald Trump, ¿podría haber una guerra nuclear con Rusia? Le dijo, los primeros que dejarían de existir serían ustedes. Se refería a México. O sea, no tenemos ninguna. No, Doctor, esta referencia no nos cae nada bien, no, ¿eh? no, pero es que así está. No, lo que quiero Digo, decir me es que río de sí, de nervios, ¿eh? nervios. No, lo que quiero decir es que México está en una situación comprometidísima. No, hombre. Que nadie piense, no, está muy lejos el Medio Oriente. No, nosotros tenemos 2.600 kilómetros con Estados Unidos. Así le contestó Trump, los primeros que dejarían de existir son ustedes. No, esto se tiene que llevar Bueno, hacia. pero Jorge Ramos vive en Estados Sí, Unidos. no, pero a él también a todos les toca, o sea, aquí no creo que haya. No, porque, mira,
lo que se ha dicho es, por ejemplo, que Rusia es quien tiene un mayor número de armas nucleares en todo el mundo. Y con mucho menos de la totalidad. Dicen que podría destruir Inglaterra en 15 minutos. Lo que dijo China de Israel, dijo no durarían 5 minutos. Ustedes caben en nuestro... No, o sea, Una mejor locura. ni pensar, porque es una visión apocalíptica a la que tenemos que acercarnos. Vamos a esperar porque al último el instinto de supervivencia de todos puede predominar, puede prevalecer y buscar un acuerdo. Trump es así. Él va y pide lo máximo para de ahí hacia abajo empezar a ver la mejor negociación posible. Creo que lo conocen ya. Vamos a esperar, pues con un optimismo de preservación de la especie humana. Sí, bueno, y del resto de las especies, porque como bien dijo, los Ah, sí, únicos que sobrevivirían serían las las cucarachas. cucarachas. Bueno, rápidamente les recuerdo que el doctor Retana Yarto es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social, experto en temas geopolíticos y también, hay que decirlo, académico, docente de posgrado en nuestra máxima casa de estudios, exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Doctor, muchas gracias. Nos mantenemos en A las comunicación. órdenes, Nancy, aunque sea con temas tan terribles. Aquí estamos para darle información lo más calificada posible a la audiencia de Contralínea. Y continuamos.